Hola a todos, hoy vamos a ver otra de las lecturas que hemos estado haciendo este mes. Esta vez vamos a ver una lectura de un escritor guatemalteco. Esos son dos poemas del escritor guatemalteco Humberto Acabal. Humberto Acabal fue un escritor que nació en Momostenango en 1952 y falleció lastimosamente en el 2019 en la ciudad de Guatemala. Es muy importante la literatura de Humberto Acabal por varias razones. La primera, es uno de los poetas guatemaltecos, tal vez el más reconocido internacionalmente. Sus poemas se transcribieron al francés, al inglés, al alemán, al italiano, al portugués, al hebreo, el árabe, el escocés, el húngaro, el estonio y otros 20 idiomas más. También en el 2006 recibió una de las becas más importantes que se les dan a los artistas y a los escritores, y es la beca Guggenheim, con la cual pudo continuar su escritura. La escritura de Humberto Acabal también va a ser muy importante porque nos va a dar una visión muy centralizada en su propia comunidad, que es la comunidad de Momostenango, y esa va a ser una visión muy holística, una visión que nos permite conocer la relación que tenía la comunidad y él con la naturaleza, con el paisaje, con los animales, con la tradición de su pueblo. Él es un poeta maya quiché, y por eso va a ser tan importante para la literatura guatemalteca ese escenario. Los poemas que vamos a leer hoy son parte de un libro que se llama Guardián de la Caída de Agua, y el libro es de 1993. Escogí dos poemas de todo el libro y les voy a leer los poemas por si no pudieron leerlos durante este mes, y así los podemos discutir juntos. El primero se llama Caminante y dice así: caminé toda la noche buscando mi sombra. Se había revuelto en la oscuridad. ¡Utiú! Un coyote. Yo caminaba. ¡Tu, tu, 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 cu! Un tecolote. Yo seguía caminando. ¡Sots, sots, sots! Un murciélago, mascándole la oreja a algún cochinito. Hasta que amaneció. Mi sombra era tan larga que tapaba el camino. Esa es la primera. Quiero contarles sobre el siguiente poema. El siguiente poema se llama El rostro del viento. El rostro del viento traía la palidez del miedo y se desplomó contra la casa del fondo. ¿Cuál es tu mensaje?, le preguntó la abuela. El aguacero es fuerte, dijo, y en la cumbre el río perdió sus señas. Ahora viene arrastrando todo lo que encuentra en su camino. El viento siguió corriendo con la misma voz por las asustadas calles del pueblo que atardecía. ¿Qué une a estos dos poemas? Primero va a huir. Primero va a unirlos la voz del poeta. Es el poeta el que está hablando en primera persona sobre las cosas que ve y las cosas que escucha, sobre su experiencia. Lo otro que vamos a encontrar en estos dos poemas es que se trata de poemas en los cuales cosas que no tienen un sonido hablan. En este sentido, las onomatopeyas que él está escribiendo, eso quiere decir los sonidos de los animales, en el texto están escritos de una forma particular, y no tenemos una forma estándar de poder escribir un sonido de un animal, ¿verdad? ¿Cómo se escribe el sonido de un murciélago, por ejemplo? Entonces aquí estamos viendo que Humberto Acabal nos está dando unas palabras para un sonido. Y luego nos está diciendo que el viento está hablando. ¿Qué nos está diciendo sobre esto? Que el viento está personificando. Eso quiere decir que les estamos dando cualidades o propiedades humanas a una cosa que no tiene estas propiedades, como lo es el viento. Pero vamos a ver poema a poema. Me interesa que en el primer poema estamos hablando de la formación de un paisaje sonoro. Nosotros podemos saber que él no está en la ciudad porque los sonidos que nos está enseñando no son el sonido del pip pip,
de un carro. Nos está enseñando el sonido de la naturaleza. Un coyote, por ejemplo. Un tecolote. Entonces, nosotros sabemos que primero está de noche. Él nos está diciendo que se había vuelto a la oscuridad, porque caminó toda la noche buscando su sombra. Pero también es muy interesante que nosotros podemos saber que es efectivamente la noche, porque los animales que están teniendo sonidos en el poema son animales nocturnos. Como entonces Humberto Cabal, sin decirnos nada, sin decir solo la noche y ponernos un paisaje sonoro, ya nos hace que toda nuestra imaginación esté percibiendo un lugar específico. Nos está diciendo, este lugar es en blanco y nuestra imaginación es la que empieza a crear ese lugar. Pero luego miren esta parte, dice, caminé toda la noche buscando mi sombra. En la noche, la sombra por supuesto no se mira, necesita la luz del sol para poder proyectarse. Entonces, ¿qué está buscando Humberto Cabal en la noche? Y al final, el último verso dice, mi sombra era tan larga que tapaba el camino. Y la sombra la pudo encontrar cuando amaneció, cuando había luz. Entonces, ¿qué significa que su sombra era tan larga que tapaba el camino? Para mí, quiere decir que entonces él estaba convirtiéndose en la noche, que él se volvió la noche, porque si su sombra era tan larga que tapaba todo, que lo volvía todo oscuro, y cuando amaneció pudo ver su sombra, es porque su sombra era la noche. Entonces él se está convirtiendo en el paisaje. Él no solamente nos está poniendo un paisaje para imaginar, sino nos está diciendo, yo soy ese paisaje. Y si nosotros pudiéramos convertirnos en la naturaleza, si pudiéramos convertirnos en luz, en oscuridad, también podríamos reflexionar sobre esto desde el lenguaje. Y eso es la magia de la poesía, que la poesía nos permite generar ideas que no existen en la vida real. Una persona no puede anochecer, pero en un poema sí puede. En un poema una persona puede convertirse árbol, puede convertirse noche, puede convertirse sombra. Entonces esa es la magia de la poesía, que en la poesía la metáfora nos permite crear cosas que sí pueden existir en palabras, en imaginación, pero no en el mundo real. Entonces a través del sonido de estos animales, él nos está permitiendo pues generar toda la idea del paisaje en el que está. Ese es el primer poema. Y luego el segundo poema hay que analizarlo un poco más a fondo. Dice, el rostro del viento traía la palidez del miedo y se desplomó contra la pared del fondo de la casa. El viento estaba asustado por alguna razón que no sabemos y llegó a desplomarse al frente de la casa del poeta. Dice que la abuela del poeta le preguntó por qué estaba asustado al viento. Y el viento le dijo que el aguacero era muy fuerte. Y en la cumbre el río perdió sus señas. Ahora viene arrastrando todo lo que encuentra en su camino. O sea que este viento era el portador de la noticia de una desgracia. Y este viento le estaba diciendo al poeta, está lloviendo mucho y el río se desbordó. El río viene hacia el pueblo, corran. Entonces, imagínense qué significa que este poeta y la abuela del poeta pueda conectarse con la naturaleza a tal sentido de poder percibir el mensaje de la naturaleza y saber lo que está sucediendo. Y luego dice, el viento siguió corriendo con la misma voz por las asustadas calles del pueblo que atardecía. No sabemos qué pasó, no sabemos si este río sí se desbordó y llegó al pueblo y destruyó todo, o si solamente pues siguió su cauce. Solamente sabemos que el poeta encontró al viento asustado y el viento le dijo que venía una tragedia. Me recuerda mucho, por ejemplo, a lo que decían nuestras abuelas de que ciertos sonidos de pajaritos estaban llamando a la lluvia. O que el olor del viento, el olor de la tierra, que tiene una palabra para decirlo, se llama petricor, el olor a tierra mojada. Cuando estamos diciendo que va a llover porque huele a tierra mojada. Imagínense cómo la naturaleza nos está mandando mensajes para alertarnos de ciertas cosas. Hay personas que incluso dicen que cuando las nubes se miran de una cierta forma es porque va a temblar. ¿Cómo podríamos predecir todas esas cosas de la naturaleza?
El poeta aquí nos está diciendo que podemos escuchar a la naturaleza y podemos decir que la naturaleza tiene una voz y que nos está diciendo cómo podemos anticipar esas cosas. Eso también tiene muchísimo que ver con la relación que tienen las conexiones de la cultura maya con la naturaleza, ¿verdad? La posibilidad de que todo sea una misma energía y que todos seamos una misma parte del universo, que todos estemos creados desde el mismo punto y por eso podamos compartir este espacio a través de nuestras sensaciones, nuestras percepciones, más allá de las palabras. Tal vez no hablamos el lenguaje del viento, pero podemos conectarnos con él, respetándolo, aceptándolo y conviviendo. El poeta entonces nos está enseñando dos escenarios de su comunidad. La primera, este anochecer lleno de animales, y el segundo, la posibilidad de conectarnos con la naturaleza para conocer lo que esta naturaleza requiere de nosotros. Y esto es muy importante porque si nosotros pudiéramos hacer lo mismo desde la ciudad, ¿qué poema estaríamos escribiendo? Digamos que estamos buscando nuestra sombra en una noche en la ciudad. ¿Qué sonidos escucharíamos? ¿Qué animales tendrían sus onomatopeyas en el poema? ¿O qué otras cosas podríamos incluir como sonidos nocturnos? Y del otro lado, si pudiéramos anticipar algún fenómeno de la naturaleza a través de poder hablar con este fenómeno en la ciudad, ¿qué sería? Tal vez algún tipo de sonido de las alcantarillas podría advertirnos que va a llover muy fuerte, o tal vez el sonido de los árboles en las carreteras podría anticipar de cierta forma que va a suceder algo. ¿Cómo escribirían estos dos poemas desde la ciudad? ¿Y por qué es importante que estos poemas no estén escritos desde la ciudad, sino que presenten un escenario completamente diferente? Ni siquiera uno exótico, porque eso también es un problema, sino solamente uno propio, uno de Momostenango. ¿Qué pensarían ustedes de un paisaje de sus ciudades o de sus lugares de origen? Esa es la lectura de este mes y espero que la hayan disfrutado y que puedan seguir conociendo la literatura de Humberto Acabal. ¡Nos vemos!